Te damos la bienvenida al curso virtual para miembros de mesa. El objetivo del curso es darte a conocer las tareas que debes realizar como miembro de mesa para instalar la mesa de sufragio, atender la votación y escrutar los votos el día de las elecciones regionales y municipales 2022. Los temas del curso son: identificación de los actores electorales, tareas de la instalación de la mesa, tareas durante el sufragio, tareas durante el escrutinio. Al final responderás un cuestionario para medir tu aprendizaje. Antes de conocer las tareas que realizarás el día de la jornada electoral, es importante que conozcas a los actores electorales que estarán junto a ti el día de las elecciones. Las electoras y los electores, quienes se presentarán en el local de votación para sufragar. El personal de la OMPE, que brindará apoyo en la mesa de sufragio. Los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, quienes verificarán el cumplimiento de la ley electoral. Los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que velarán por el orden y la seguridad. Los personeros de mesa, quienes representarán a las organizaciones políticas. Los observadores, que observarán el desarrollo de las elecciones. Los representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, quienes velarán por el respeto de los derechos y la prevención del delito. Tareas de la instalación de la mesa. En general, las tareas las cumplirán juntos los 3 miembros de mesa. Pero, si eres presidenta o presidente, verás que en la instalación y en otros momentos, algunas serán exclusivas de tu cargo. ¿Empezamos? Muy bien, adelante. La presidenta o el presidente de mesa recibe del personal de la OMPE el material electoral y firma el cargo de entrega. Luego, junto con los otros miembros de mesa, acondiciona la mesa de sufragio para su funcionamiento. Los miembros de mesa reciben a las personeras y los personeros, quienes pueden presentarse al inicio o después de la instalación, mostrando su credencial y su DNI para identificarse. En primer lugar, los miembros de mesa revisan los paquetes y verifican que contengan lo señalado en sus rótulos. Paquete A: cinta de embalaje, tampón y lapiceros. Paquete B: hoja de control de asistencia de miembros de mesa, actas electorales, hojas borrador, carteles de resultados, lista de electores, cartilla de hologramas, cédulas regionales y municipales, etiqueta restos electorales, sobre de plástico anaranjado, paquete de bioseguridad y la bandeja de cartón para colocar el DNI. Paquete C: sobres de plástico de colores para guardar actas, láminas de protección de resultados, sobre de impugnación, cargo de entrega de actas y material electoral al coordinador de la OMPE y bolsa de reciclaje. En presencia de la coordinadora o el coordinador de la OMPE, la presidenta o el presidente de mesa abre la cartilla de hologramas, los cuenta, llena el campo de recepción y firma la conformidad. La o el tercer miembro pega la etiqueta restos electorales en la caja vacía en la que llegó el material electoral. Luego la coloca al costado de la mesa. Los 3 miembros de mesa verifican que en la entrada del aula o ambiente se encuentre pegada la relación de electores de la mesa y que en la cámara secreta estén los carteles de candidatos que correspondan a la localidad. Estos carteles
serán de la elección de gobernador y vicegobernador, de la elección de consejero regional, de la elección municipal provincial y de la elección municipal distrital. La presidenta o el presidente de mesa verifica que la cantidad de cédulas que figura en el rótulo del paquete sea igual al número de votantes hábiles de la mesa. Después, procede a firmarlas. La secretaria o el secretario desglosa de los documentos electorales la hoja de control de asistencia de miembros de mesa, para que se proceda a firmarla y colocar las huellas. En caso de inasistencia, escribe faltó en el espacio para la firma. Las personas de la fila que asumieron el cargo de miembro de mesa deberán escribir sus datos, firmar y colocar su huella en la relación de miembros de mesa no sorteados. La secretaria o el secretario guarda la hoja en el sobre de color anaranjado. Los miembros de mesa desglosan 5 actas regionales y 5 actas municipales. Luego las llenan y firman en la sección A, Acta de instalación. Esta es una tarea sencilla, pero debe hacerse con cuidado. Observa cómo se llena la sección A de instalación. Se escribe la hora en que se conformó la mesa. Se marca si el material se recibió en buen estado. Se escribe el número de cédulas recibidas. Si hubo incidentes, se los anota en el campo de observaciones. Cada miembro de mesa firma las actas de manera obligatoria. Luego escriben sus datos. Las personeras o los personeros escriben sus datos y firman si estos lo desean. Recuerda que se deben llenar y firmar 5 actas regionales y 5 actas municipales. Ahora conocerás las tareas durante el sufragio. Ten presente que tiene 2 etapas, la votación y el cierre del sufragio. Los 3 miembros ordenan la mesa para iniciar la votación, de modo que sea más fácil atender al electorado. Observa cómo se disponen los materiales que se usarán en el sufragio y cómo se distribuyen las tareas. Se debe tener en cuenta que la presidenta o el presidente se hace cargo de la bandeja para el DNI, las cédulas y los hologramas. La secretaria o el secretario se encarga de la lista de electores y del tampón. La o el tercer miembro se hace cargo de las ánforas. Primero vota cada miembro de mesa, titular y suplente. Después votan las personeras y los personeros, solo si pertenecen a esa mesa, y luego las personas de la fila. ¿Cómo atender a las personas que se presentan a votar? Observa un ejemplo de atención a una electora. La presidenta le solicita el DNI y le identifica. Luego le entrega el documento al secretario. El secretario le pregunta cuál es su número de orden y la busca en la lista de electores. Ubica la foto y los datos de la electora y le comunica a la presidenta si es conforme o no. La presidenta le entrega a la electora una cédula regional y una cédula municipal. Luego le solicita que vaya a la cabina de votación disponible. Mientras la electora vota, la presidenta pega el holograma. El tercer miembro verifica que la electora deposite en el ánfora regional la cédula regional y en el ánfora municipal la cédula municipal. El secretario le indica a la electora dónde debe firmar y poner su huella. La presidenta le solicita a la electora que recoja su DNI de la bandeja. Debes tener en cuenta que habrá 2 cabinas de votación. Por eso se podrá atender a más de una electora o una electora a la vez, pero siempre manteniendo el orden. Las puertas del local de votación se cierran a las 5 de la tarde, pero se permite votar a quienes lograron ingresar antes. Durante la votación, se presentarán personas con derecho a trato preferente. A ellas se les deberá atender en primer lugar. Si se presenta una persona con discapacidad visual, se le debe preguntar si desea usar una plantilla braille. De requerirla, se solicitará al personal de la OMPE que le facilite una. Toda persona con discapacidad puede pasar a la cabina de votación con alguien de su confianza. Durante la votación, se presentarán personas con dificultad para trasladarse a su mesa de sufragio.
Para ellas, se contará con un módulo temporal de votación ubicado a la entrada del local. Quienes integren la mesa deberán atender la solicitud del personal de la OMPE de trasladarse al módulo temporal de votación. Acudir al módulo temporal con los materiales necesarios. Así, la presidenta o el presidente llevará las cédulas y los hologramas. La secretaria o el secretario llevará la lista de electores, el tampón y el lapicero. La o el tercer miembro llevará la bandeja de DNI y las ánforas, según corresponda. El personal de la OMPE brindará apoyo al elector para trasladarse a la cabina de votación. Al terminar la votación, la secretaria o el secretario marca con un aspa cada recuadro de no votó, correspondiente a la persona que no fue a votar. Enseguida, en la misma lista de electores, cuenta las huellas o las firmas para saber cuántos fueron a votar y anota la cantidad en las actas de sufragio. La presidenta o el presidente de mesa firma en la última página de la lista de electores. Pregunta a las personeras y los personeros si también desean firmar. Junto con el personal de la OMPE, anota cuántos hologramas devuelve. Después, firma la cartilla en la que se guardarán los sobrantes. A continuación, cierra la cartilla con las etiquetas adhesivas y la guarda en el sobre de plástico anaranjado. Guarda también la lista de electores. Finalmente, cierra el sobre con la cinta de seguridad y lo guarda para que al final del escrutinio lo devuelva cuando el personal de la OMPE lo solicite. Los 3 miembros de mesa llenan y firman las actas electorales en la sección B, Acta de sufragio. Deben llenar las mismas que llenaron en la instalación. Esta es una tarea sencilla, pero debe hacerse con cuidado. Observa. Se escribe el total de personas que sufragaron y el total de cédulas no utilizadas. Si hubo observaciones de las personeras y personeros, se las anota en el campo de observaciones. Se escribe la hora del término del sufragio. La firma de cada miembro de mesa es obligatoria. Asimismo, la escritura de sus nombres, sus apellidos y su número de DNI. Recuerda que se deben llenar y firmar 5 actas regionales y 5 actas municipales, las mismas que se llenaron en la instalación. Lo que sigue es aprender cómo se realiza el escrutinio. Adelante. Los 3 miembros de mesa desocupan la mesa con el fin de tener espacio para el escrutinio. Dejan únicamente las ánforas. Antes de escrutar las cédulas, verifican que cada ánfora solo tenga las cédulas que les corresponden. Observa cómo realizan el escrutinio. Con cuidado, vacían sobre la mesa las cédulas del ánfora regional. Revisan las cédulas sin abrirlas y verifican que sean regionales, es decir, de color blanco. Si hay cédulas municipales, las separan y las colocan en el ánfora municipal. Luego devuelven las cédulas regionales al ánfora. Luego de terminada la revisión del ánfora regional, revisan de la misma manera el ánfora municipal. En caso de encontrar cédulas regionales, las colocan en el ánfora regional. Después cierran el ánfora municipal. En la sección C, Acta de escrutinio, de las 5 actas regionales, escriben la hora de inicio del escrutinio, luego las guardan. Abren el ánfora y vacían su contenido sobre la mesa. Después, cuentan las cédulas sin abrirlas y verifican que la cantidad encontrada sea igual al total de ciudadanos que votaron. Este número se escribió en el acta de sufragio. Se debe tener en cuenta que, si hubiera más cédulas, se retirará al azar la cantidad sobrante y, sin abrirlas, se las destruirán. Si el número de cédulas fuera menor, se continuará con el escrutinio. En ambos casos, se deberá anotar el hecho en el campo Observaciones del acta de escrutinio. Los 3 miembros de mesa verifican que todas las cédulas estén firmadas por la presidenta o el presidente de mesa. Las que no tengan firma, las separan para que se cuenten como votos nulos.
La secretaria o el secretario desglosa de los documentos electorales las hojas borrador del gobernador y vicegobernador regional 5A y la hoja borrador del consejero regional 5B para llevar la cuenta de los votos emitidos. Observa la posición recomendada para un escrutinio ordenado. El conteo se organizará de la siguiente manera. El secretario estará a cargo de las hojas borrador. La presidenta trabajará con las cédulas por escrutar y el tercer miembro organizará las cédulas escrutadas. Los miembros de mesa revisan cada cédula y verifican si el voto es válido para una de las organizaciones políticas o si es nulo o en blanco en la columna de gobernador y vicegobernador. Luego repiten la tarea en la columna de consejeros. ¿Y cómo se determina si el voto es válido o no? Es fácil. Pon atención. En las cédulas regionales encontrarás que éstas tienen una columna para elegir al gobernador y al vicegobernador regional y otra para los consejeros regionales. La cédula regional, además del símbolo de la organización política, contiene la fotografía de la candidata o el candidato a gobernadora o gobernador regional. En la cédula, el voto es válido si el cruce de las líneas de la cruz o el aspa está dentro del recuadro de la foto o el símbolo, o en ambos, de una organización política. Si el cruce de las líneas de la cruz o el aspa está dentro del recuadro del símbolo de una organización política. Si las líneas se salen del recuadro o están remarcadas. Si la marca es tenue pero visible. Los votos son nulos cuando se marcó en una misma columna de la cédula el símbolo de más de una organización política. Si el cruce de las líneas de la cruz o el aspa está fuera del recuadro del símbolo. Si se usó un signo distinto de la cruz o el aspa para marcar la opción. Los votos también son nulos en los siguientes casos. La cédula se encuentra rota en una de sus partes. La cara externa de la cédula no tiene la firma de la presidenta o el presidente de mesa. La cédula tiene escrito el nombre, la firma o el número de DNI de la persona que votó. La cédula muestra expresiones, frases o signos ajenos al proceso electoral. La cédula en la que se votó no fue entregada por la mesa de sufragio. El voto se considera en blanco si no existe marca en ninguno de los recuadros de las organizaciones políticas. Ten en cuenta que en una cédula puede haber un voto por una organización política en una elección y un voto por otra organización política en la otra elección. Puede haber un voto válido en una elección y un voto nulo en la otra. Puede haber un voto válido en una elección y un voto en blanco en la otra. Puede haber un voto nulo en una elección y un voto en blanco en la otra. Observa el ejemplo de miembros de mesa escrutando cédulas y llevando la cuenta de votos en la hoja borrador. Si eres secretaria o secretario, deberás escuchar atentamente y trazar un palote en las hojas borrador 5A y 5B, en la opción y elección que corresponda. La mesa determina que en la elección de gobernador el voto es válido para el movimiento Amanecer de Nuevo. Entonces, la secretaria o el secretario traza un palote en la hoja borrador de gobernador. Luego la mesa determina que en la elección de consejero regional de la misma cédula, el voto es por la Alianza Electoral Regional Paz y Amor. En consecuencia, la secretaria o el secretario traza un palote en la hoja borrador de consejero. Las demás cédulas se revisan de la misma manera hasta terminar. Se deberá trazar un palote en el recuadro punteado que agrupa los votos de 5 en 5. Una vez terminado el escrutinio de las cédulas, en cada hoja borrador, la secretaria o el secretario suma los votos en dirección horizontal y luego en dirección vertical. Así obtiene el total de votos emitidos. Observa el siguiente ejemplo. La secretaria o el secretario suma los palotes marcados y coloca el resultado en la columna total de votos según corresponda. Luego suma los totales de cada opción y anota el resultado en el espacio total de votos emitidos. Después verifica que el total de votos emitidos
que figure en cada hoja borrador sea igual al total de ciudadanos que votaron, número que se anotó en el acta de sufragio regional. Los miembros de mesa ya están listos para llevar a cabo una de las tareas más importantes. ¿Quieres saber de qué tarea se trata? Se trata de la tarea de copiar los resultados en la sección C, acta de escrutinio, así como del llenado de datos y la protección de los resultados. Observa. Se copian los resultados de la hoja borrador de gobernador y vicegobernador en la columna total de votos de gobernador y vicegobernador regional de las 5 actas de escrutinio regional. Se copian también los resultados de la hoja borrador de consejeros en la columna total de votos de consejero regional de las 5 actas de escrutinio regional. Será importante escribir los números con mucho cuidado, de manera legible, sin borrones, para que se puedan leer sin ninguna duda. Después de copiar los resultados, se completan las actas con lo siguiente: hora de término del escrutinio, reclamaciones o observaciones de las personeras y los personeros, así como las resoluciones de la mesa si hubiera, datos y firmas de cada miembro de mesa en el lugar que corresponde a su cargo. Se debe firmar tal como figura en el DNI. Datos y firmas de las personeras y los personeros de mesa, si estos lo desean. Si firman, deben hacerlo en todas las actas. La o el tercer miembro retira del paquete de escrutinio, es decir, del paquete C, las láminas para protección de resultados. Luego, con apoyo de los demás miembros de mesa, pega una lámina sobre los resultados de las 5 actas de escrutinio que se entregarán al personal de la OMPE. También cubre con una lámina el campo de observaciones de cada acta, aunque no se haya escrito ninguna observación. Los miembros de mesa separan del paquete de escrutinio un juego de 5 sobres de plástico de colores: plomo, rojo, verde, celeste y morado, para guardar las actas. Colocan en cada sobre de color plomo, rojo, celeste, verde y morado un acta regional protegida con la lámina de protección de resultados y los cierran con la etiqueta de seguridad. Guardan en el sobre de plástico de color celeste los sobres con impugnación de identidad y los de impugnación de voto si hubiera. Solo en el caso de que una personera o un personero haya usado el formato de observaciones o reclamos al escrutinio, se guarda un ejemplar en el sobre celeste, otro en el plomo y un tercero en el verde. Llenan, firman y entregan actas adicionales a las personeras o los personeros acreditados que las soliciten. La presidenta o el presidente de mesa entrega al personal de la OMPE los 5 sobres que contienen las actas regionales. Pone una cruz o un aspa en el cargo de entrega de actas y material electoral por cada sobre de color entregado. La secretaria o el secretario llena el cartel de resultados de la elección regional y lo publica en la parte externa del aula o ambiente de votación. La o el tercer miembro rompe las cédulas regionales ya escrutadas, además de las sobrantes, y, junto con las hojas borrador regional, las guarda en la caja de restos electorales. Después del escrutinio regional, se realiza el escrutinio municipal. Se lleva a cabo con el mismo procedimiento, pero con las cédulas, la hoja borrador, las actas electorales municipales y demás documentos de esta elección. Se abre el ánfora municipal y se realiza el mismo procedimiento que el del escrutinio regional. De la misma manera, como se determinó la validez o la nulidad del voto en la cédula regional, se lo hace también en la cédula municipal. Se cuentan las cédulas verificando que estén firmadas por la presidenta o el presidente de mesa. Se escrutan las cédulas usando las hojas borrador municipales. Se suman los votos y se escribe el resultado en la columna total de votos, según corresponda. Luego se suman los totales de cada opción y se anota el resultado en el espacio total de votos emitidos. Se trasladan los resultados de las hojas borrador
a las 5 actas de escrutinio municipales. Luego se escriben los datos solicitados y se protegen los resultados y el campo de observaciones con la lámina. Se guarda un acta en cada sobre de plástico de colores. Se cierran los sobres y se entregan al personal de la OMPE. Se llena el cartel de resultados de la elección municipal y se lo publica. Después del escrutinio municipal, solo faltará cumplir las actividades finales. Veamos cuáles. Se llenan y firman los certificados de participación de cada miembro de mesa y se los distribuye según corresponda. En la bolsa de reciclaje se guardan los lapiceros, el tampón y los sobres de impugnación no utilizados. Se cierra la bolsa y se la guarda en la caja de restos electorales. Se entrega al personal de la OMPE la caja de restos electorales, las ánforas y las cabinas. Al hacerlo, se usa el cargo de entrega de actas y material electoral. Se marca con una cruz o un aspa y se llenan los datos según corresponda. La presidenta o el presidente de mesa firma y recibe el cargo de entrega. ¡Felicitaciones! Ya finalizaste el curso. La OMPE agradece tu compromiso en esta capacitación, que contribuirá con tu desempeño el día de la jornada electoral. Para ampliar tus conocimientos, te invitamos a revisar todos los recursos que tenemos disponibles para ti en OMPEDUCA. Ahora responde el cuestionario y pon a prueba lo que aprendiste.